Fecundación. Para que se origine un nuevo ser, es necesario que dos células haploides, es decir, que presentan la mitad del material genético, 23 cromosomas cada una, son células altamente diferenciadas, por un lado el óvulo y por el otro el espermatozoide, se unan mediante un proceso que se denomina fecundación. Eh, Esto va a dar lugar a una célula huevo o también llamada cigoto, que pasa a ser una célula diploide. Como nosotros teníamos un espermatozoide con 23 cromosomas, es decir, haploide, y un ovocito también haploide, al unirse se restablece la dotación cromosómica de 46 cromosomas, es decir, de una célula diploide. Por lo tanto, el cigoto es una célula diploide. Para que la fecundación ocurra efectivamente, el espermatozoide debe llegar hasta el ovocito, debe tomar contacto con la membrana plasmática que lo rodea y fusionarse. Para que esto ocurra, primeramente lo que tiene que pasar es que los espermatozoides atraviesen a esta capa de células foliculares que rodeaba el ovocito. Estas células foliculares lo que van a hacer es actuar como una suerte de filtro permitiendo o disminuyendo, digamos, la cantidad de espermatozoides que llegan a esta zona. O sea, recordemos que si bien son muy pocos los espermatozoides que llegan acá, esta barrera, digamos, de células foliculares lo que va a hacer es permitir que solamente lo atraviese uno solo, digamos, un solo espermatozoide. Alrededor de todas estas células foliculares se encuentran dos sustancias, que es el condroitrinsulfato A y el ácido hialurónico. Y estas también van a impedir que el espermatozoide atraviese, digamos, esta capa. Entonces, en la membrana de el espermatozoide existen unas enzimas que se conocen como hialuronidasa, que lo que van a hacer es degradar, digamos, el ácido hialurónico para así poder ir atravesando toda esta capa hasta llegar a la zona pelúcida que recordemos era una matriz extracelular especializada del ovocito. Y esta zona pelúcida estaba formada por glucoproteínas, por la ZP1, por la ZP2 y por la ZP3. Y la ZP3 era la que actuaba como receptor del espermatozoide. Y como son glucoproteínas, estaban formadas por una porción gluco y por una porción proteica. En el caso de la porción gluco, es decir, la porción de hidratos de carbono, era la porción que era específica para cada especie. O sea, en el caso de la ZP3, digamos que es la que actúa como receptor específico para evitar así que ocurran fecundaciones entre distintos tipos de mamíferos, por ejemplo. Y una vez que el espermatozoide se une a la ZP3, se induce lo que se conoce como reacción acrosómica, que es lo que vamos a ver enseguida. Este proceso de fecundación sucede como el resultado de una relación sexual en la que el hombre va a depositar en la vagina de la mujer el semen que contiene los espermatozoides. Estos van a viajar, digamos, por la vagina, van a atravesar el cérvix o cuello cervical, van a llegar hasta el útero y luego van a atravesar las trompas de falopio hasta el tercio superior, que es el lugar en donde el espermatozoide se va a encontrar con el ovocito y se va a producir la fecundación. De los miles de espermatozoides que son depositados en la vagina, solamente uno va a ser el que va a poder fecundar al óvulo. Y una vez que este óvulo es fecundado, pasamos a hablar de cigoto. Este cigoto, después digamos de que ocurre la fecundación en las trompas de falopio, va a bajar y se va a terminar implantando en el útero. Es decir, que el ovocito es liberado del ovario y viaja en dirección al útero, mientras que los espermatozoides llegan desde la vagina y viajan en la dirección opuesta, o sea, en dirección hacia el útero, en dirección hacia las trompas de falopio. Ocurre la fecundación en las trompas de falopio y ya baja y se implanta en el útero. Aunque basta solamente un espermatozoide para consumar la fecundación, generalmente
al momento del eyaculado, se suelen depositar alrededor de 350 millones de espermatozoides en la vagina. Algunos de estos espermatozoides van a llegar inmediatamente hacia el punto de encuentro con el ovocito, pero no lo van a poder fecundar ya que estos espermatozoides todavía no están capacitados. Los espermatozoides tienen que sufrir ciertos cambios, ciertos procesos, digamos, en el sistema reproductor femenino para así poder fecundar eficientemente al ovocito. Estos cambios lo vamos a ver en los siguientes videos. Y esta cantidad excesiva de espermatozoides, o sea, este exceso, es imprescindible porque muchos de estos van a quedar en el camino. Puede ser por el moco, digamos, del cuello uterino, o también por la acidez de la vagina que tienen que enfrentar a estos espermatozoides, de manera que al punto de encuentro con el ovocito solamente lleguen los espermatozoides más capacitados. Habitualmente, digamos, a esta cercanía del óvulo no suelen llegar más de 100 espermatozoides. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es que hace el ovocito, que es una célula que no presenta desplazamiento, es decir, es totalmente inmóvil, para poder llegar a encontrarse con el espermatozoide? En este caso, la gameta femenina no es como la masculina que presenta un flagelo en su cola que le permite moverse y desplazarse a una gran velocidad, sino que el ovocito es totalmente inmóvil. Entonces, tiene que depender de otro tipo de estructuras para poder desplazarse, para poder llegar a encontrarse con el espermatozoide y que ocurra la fecundación. Y va a depender de la musculatura lisa, que presenta, digamos, más específicamente la trompa de falopio, pero la realidad es que está también en la vagina, está en el útero, y gracias a contracciones perfectamente coordinadas de este músculo liso, es que el ovocito se va a ir desplazando. Y no solamente gracias a este músculo liso, sino también a los cilios que presenta la trompa de falopio. La trompa de falopio presenta un epitelio muy característico, que es un epitelio cilíndrico simple, es decir, que está formado por una sola capa, y presenta los cilios. Entonces, estos cilios van a producir un movimiento de arrastre y gracias a ese movimiento, junto con el movimiento o el impulso que le proporciona el músculo liso, va a permitir que esos dos procesos en conjunto desplacen al ovocito y llegue a encontrarse con el espermatozoide.